Buenas tardes a todos los presentes. Soy el director del área de recursos del capítulo estudiantil GUPC. Bienvenidos al sexto encuentro de capítulos de Ingeniería Civil de toda la UPC. Estamos cursando ya el último día de toda esta semana llena de ponencias de diferentes áreas y, bueno, estamos en el turno de 5 a 7. Vamos a proceder a explicarles cuál va a ser la estructuración de esta presentación del día de hoy. Ok, como contenido tenemos primero que nada la presentación de la GEIC y de GUPC. Son dos capítulos muy diferentes. Vamos a conocer al ponente, al ingeniero PhD Miguel Mánica, nacionalidad es mexicana, que nos expondrá el tema de modelación numérica de la anisotropía en resistencia y su aplicación a problemas geotécnicos. Y al final de toda la exposición habrá una ronda de preguntas del público asistente. Ahora, ¿quién es el AGEIC? Es un encuentro de capítulos de Ingeniería Civil de la UPC. Es un evento en el que los estudiantes, expertos de la industria de construcción y docentes, se reúnen para compartir el conocimiento y fomentar la investigación en nuestra alma mater, en la búsqueda del desarrollo profesional de más personas vinculadas a la ingeniería civil. Bueno, este es el sexto encuentro de capítulo de Ingeniería Civil UPC. Hay personas dedicadas a lo que es el concreto, a lo que es carreteras, agua, geotecnia, estructuras y autoconstrucción o construcción. Bueno, aquí entra nuestro capítulo llamado GUPC. Somos un equipo conformado por alumnos de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y tenemos como razón de ser nuestra formación como profesionales en el ámbito de la geotecnia. Nosotros conformamos un espacio crítico y de investigación, donde participamos y creamos actividades para la comunidad estudiantil con el objetivo de promover y fomentar nuestro desarrollo personal, profesional y llevar todo lo aplicado de manera teórica a la práctica. Vamos a conocer un poco mejor al ponente. Recordemos que el tema que nos va a exponer el día de hoy va a ser la modelación numérica de la anisotropía en resistencia y su aplicación a problemas geotécnicos. Tenemos el honor de contar con el ingeniero PhD Miguel Mánica. El doctor Mánica es egresado de la Universidad Autónoma de Veracruz, Villarrica. Obtuvo el grado de maestro en ingeniería de la UNAM. Tuvo una mención honorífica. El grado de doctor en ingeniería del terreno de la Universidad Politécnica de Cataluña, en Excellent Cum Laude. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y es profesor en el posgrado de la misma institución. Bueno, sin quitarle más tiempo al ingeniero, quiero darle el pase para que pueda proyectar su pantalla y exponernos el tema de hoy. Pero Miguel, es todo suyo la pantalla. No, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer apoyar este tipo de iniciativas de los jóvenes. Voy a compartir mi pantalla. Ahí me confirman que están viendo la presentación. Se puede apreciar, ingeniero. Vale, correcto. Pues vamos a comenzar. Una pequeña advertencia. No sé exactamente cuánto tiempo me voy a demorar, porque la presentación la acabo de terminar hace algunos minutos y también me disculpo si por ahí hay algún typo o algo así, porque sí, me apresuré en terminarla. Entonces, el tema que les voy a platicar el día de hoy se llama modelación numérica de la anisotropía en resistencia y su aplicación a problemas geotécnicos. Y entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción, que es la anisotropía, por qué tenemos anisotropía en materiales geotécnicos. Materiales geotécnicos, por supuesto, me refiero a rocas, a suelos. Vamos a hablar de un par de enfoques para incorporar anisotropía, particularmente anisotropía en resistencia en nuestras modelaciones numéricas, en modelos constitutivos elastoplásticos. Estos dos enfoques, uno está basado en un escalado no uniforme del tensor de esfuerzos y este otro está basado en la dependencia de los parámetros de resistencia con la dirección de carga. En esencia, ambos enfoques lo que hacen es modificar la superficie de fluencia de nuestro modelo constitutivo y entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué es la superficie de fluencia sin entrar en demasiados detalles.
De ahí hablaremos de estos dos enfoques y cada uno de estos se aplica a un problema geotécnico en particular en donde la anisotropía en resistencia es fundamental para explicar el comportamiento observado. Y bueno, y terminaremos la presentación con algunas conclusiones. Y entonces, pues, por el tema de la charla, quizás lo más apropiado sería definir qué es la anisotropía, que por supuesto la mayor parte de los presentes deben de estar familiarizados con el término. Esto es básicamente una característica, no particularmente de un material, sino de alguna propiedad que exhibe algún material, en donde la magnitud de esta varía dependiendo de la dirección donde se mide. Entonces, es muy común encontrar una cierta anisotropía en materiales geotécnicos y ya como en suelos y rocas, y el origen de esta anisotropía puede asociarse a distintas fuentes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, por supuesto, no es la única fuente de la anisotropía, pero como un ejemplo, durante la deposición, sedimentación y consolidación de un cierto depósito de suelo, las partículas tienden a orientarse con las dos dimensiones más grandes perpendiculares con el esfuerzo principal mayor. Esto no necesariamente siempre ocurre así, esto depende del ambiente de deposición, pero es común que esto ocurra de esta manera. Y entonces tenemos este pequeño esquema donde vemos las partículas. Esto es principalmente cierto en partículas de suelos de grano fino, por ejemplo en las arcillas donde tenemos dos dimensiones de las partículas que son mucho más grandes que la tercera dimensión. Y entonces estas dos dimensiones tienden a orientarse de forma perpendicular a la dirección del esfuerzo principal mayor. Y entonces tenemos arreglos de este tipo. Y entonces este esquema es bastante útil para explicar por qué algunas propiedades exhiben anisotropía y quizá aquí particularmente sea fácil de explicar el caso de la conductividad hidráulica, ¿no? Entonces imaginemos que esto azul que se ve aquí es un suelo saturado, esto azul es el agua. Imagínense que tenemos aplicado un gradiente en dirección vertical, ¿no? Que el agua quiere ir de esta parte hacia acá hacia abajo. Entonces, solo imaginen las trayectorias que tiene que seguir el agua para poder moverse en esa dirección. Son trayectorias muy largas, el agua tiene que rodear todas las partículas de suelo para atravesar este elemento de suelo. Y ahora imaginemos lo contrario, que aplicamos un gradiente, pero en dirección horizontal, donde la presión, supongamos que al lado derecho es más grande que la del lado izquierdo, entonces el agua va a intentar fluir de derecha a izquierda, pero aquí las trayectorias son mucho más cortas, el agua no tiene que desviarse mucho para poder moverse en esta dirección. Y entonces, de una manera macroscópica, lo que vamos a observar de esta propiedad, la conductividad hidráulica, es que esta va a ser más grande en dirección horizontal, paralelo a la estratificación, que en dirección vertical. Entonces, por ejemplo, es el origen de una de las propiedades geotécnicas, que en este caso es la permeabilidad. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de un material que evidentemente va a exhibir anisotropía. Tenemos un talud en un macizo rocoso donde se identifica claramente una familia de discontinuidades que tiene una orientación muy similar a la inclinación del talud. Esto es particularmente peligroso porque sabemos que en esa dirección, particularmente si aplicamos un cortante que trate de desplazar al material en esa dirección, pues esta va a ser la dirección en la que el material va a tener una resistencia más pequeña, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de propiedades que pueden exhibir anisotropía en materiales geotécnicos. Vamos a hablar de dos en particular, que son de interés en problemas geotécnicos, dos propiedades geomecánicas, que será la rigidez y la resistencia. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la anisotropía en rigidez que exhiben, en este caso, son diferentes tipos de pizarras compiladas por Sayers en el 2013. Entonces, en el eje horizontal tenemos el módulo de Young paralelo a los planos de estratificación, es decir, que estamos cargando al material
con el esfuerzo principal mayor paralelo a los planos de estratificación, y aquí estamos cuando medimos ese mismo módulo de Young, pero perpendicular a los planos de estratificación. Entonces, obviamente esta línea 45 grados me indica cuando ambos módulos son iguales y por lo tanto cuando el material es anisótropo. Y vemos que en algunos casos encontramos de hecho materiales que están muy cercanos a la isotropía, que están sobre esta línea, pero en general la tendencia es que en estos materiales el módulo de rigidez paralelo a los planos de estratificación sea mayor que cuando se mide perpendicular a los planos de estratificación. También la resistencia es otro parámetro que exhibe anisotropía. Aquí tenemos un ejemplo bastante viejo, desde hace muchos años. Sabemos que los materiales geotécnicos son anisótropos. En este caso, seguimos con una pizarra. Estos son datos obtenidos por McLamore y Gray en el 67, ya hace bastantes años. Y entonces, observamos, aquí vemos, estos son ensayos triaxiales que se llevaron a cabo labrando las muestras con diferentes orientaciones de la estratificación. Entonces, aquí definen un ángulo beta, de tal manera que cuando este ángulo beta es igual a 90 grados, significa que la carga es perpendicular a la estratificación, y cuando beta es igual a 0, que es esto de aquí, significa que la carga es paralela a la estratificación. Y entonces, análogo a lo que observamos en la rigidez, vemos que la resistencia también tiende a ser ligeramente superior cuando la carga es paralela a los planos de estratificación con respecto a la carga normal, pero en este caso la resistencia tiende a ser el mínimo de resistencia normalmente lo encontramos a una cierta inclinación, que en este caso está ahí entre 30 y 40 grados del ángulo beta. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver cómo podemos incorporar este tipo de propiedades como la anisotropía en rigidez y en resistencia a nuestras modelaciones numéricas. Y en el caso de la rigidez, pues es bastante sencillo incorporar esta anisotropía en nuestras simulaciones. Desde un punto de vista constitutivo, el comportamiento de un material, el comportamiento elástico de un material, pues sabemos que lo caracterizamos a través de la ley de Hooke, que es esta ecuación que tenemos aquí, que me relaciona mis incrementos de deformación elástica con mis incrementos de esfuerzo, y esa constante de proporcionalidad es la matriz de rigidez elástica. Aquí una aclaración, estos son variables que están en negritas, esto significa que son variables tensoriales, y esta es la notación que vamos a seguir en esta presentación. Cuando vean una variable en negrita significa que es un tensor, y cuando la vean normal, pues es un escalar, ¿no? Entonces, la manera de incorporar esta anisotropía en rigidez en nuestra simulación, en nuestros análisis numéricos, pues es simplemente lo que tenemos que hacer es utilizar una forma anisótropa del tensor de rigidez elástico. En el caso de un tensor de rigidez isótropo, normalmente solo necesitamos dos parámetros para caracterizar este tensor, normalmente el módulo de Young y la relación de Poisson, aunque podemos utilizar cualquiera de dos parámetros elásticos, puede ser, ya lo dije, el módulo de Young, la relación de Poisson, puede ser la constante de Lamé, el módulo de rigidez volumétrica, el módulo de rigidez al corte, etcétera, etcétera. Solamente necesitamos dos de estos para caracterizar la rigidez cuando tenemos un material isótropo, pero cuando tenemos un material anisótropo y cuando este es completamente anisótropo, y cuando digo completamente anisótropo quiere decir que la rigidez va a variar en cualquier dirección que nosotros midamos esta propiedad. En ese caso, las 36 componentes del tensor en notación de Voigt, porque recordemos que este es un tensor de cuarto orden, pero si lo escribimos en notación de Voigt es un tensor de segundo orden. Es una matriz de 6 por 6 que tiene 36 componentes, y en un material completamente anisótropo todas estas componentes van a estar pobladas y vamos a necesitar 21 parámetros elásticos independientes para caracterizar este tensor. Entonces, vemos que un material completamente anisótropo es bastante complicado de caracterizar en términos de sus parámetros. Sin embargo, normalmente es difícil encontrar en la naturaleza un material que sea completamente anisótropo. Normalmente los materiales naturales van a exhibir ciertas simetrías que podemos explotar,
y esto, por supuesto, es el caso de materiales geotécnicos. Entonces, volviendo, por ejemplo, al ejemplo de la permeabilidad, hablábamos cómo este material va a exhibir una conductividad hidráulica muy diferente si nosotros medimos esta propiedad en dirección vertical que si la medimos en dirección horizontal. Pero imaginemos que la medimos en dirección horizontal, pero no en la dirección que estamos viendo en la pantalla, sino en la dirección perpendicular a la pantalla. Entonces, lo que vamos a encontrar es que esa permeabilidad va a ser muy similar a la dirección horizontal que es normal a la pantalla, lo que estamos viendo, y por lo tanto podemos asumir que en cualquier dirección horizontal que miramos, en este caso la conductividad hidráulica, pues vamos a obtener un valor bastante similar y solo vamos a tener valores diferentes si nosotros la medimos en cualquier dirección que no sea paralela a esta dirección horizontal, ¿no? Y entonces, esto nos define un plano, en este caso un plano horizontal, en el cual una cierta propiedad, aquí estábamos hablando de la conductividad hidráulica, pero puede ser la resistencia, puede ser la rigidez, va a ser siempre igual, o sea, va a ser constante siempre y cuando la midamos paralela a ese plano. Entonces, no importa si nosotros la medimos en cualquier orientación, siempre y cuando estemos midiendo de forma paralela a ese plano, que normalmente lo conocemos como el plano de isotropía. Y entonces este tipo de simetría, que es bastante común en materiales sedimentarios, se le conoce como isotropía transversal o anisotropía cruzada, y es cuando tenemos un plano en donde las propiedades son constantes. Y entonces, si nosotros asumimos este tipo de simetría a la rigidez, lo que tenemos es que el tensor de rigidez se simplifica bastante y solamente necesitamos 5 constantes elásticas independientes para caracterizarlo. De hecho, esta es la forma de un tensor de rigidez elástico para un material con isotropía transversal, y vemos que necesitamos 5 parámetros para caracterizarlos, que lo estoy llamando aquí E1, E2, Nu1, Nu2 y G2. Y entonces la interpretación de estos parámetros la podemos ver en esta figura. Vemos que E1 es la rigidez cuando esta la medimos paralelo a los planos de estratificación, y vemos que esta es la misma en cualquier dirección horizontal que lo midamos. E2 es la rigidez cuando esta se mide perpendicular a los planos de estratificación. G2 es el módulo de rigidez al corte en planos que son perpendiculares a la estratificación. G1 son en planos paralelos a la estratificación, pero este es un parámetro dependiente, es decir, se calcula con otros de los parámetros que estamos calculando aquí. Nu1 es la deformación horizontal, la relación entre las deformaciones horizontales en 2 direcciones por carga aplicada paralela a los planos de estratificación, y Nu2 es la relación de la deformación lateral contra la vertical por carga perpendicular a los planos de estratificación, y Nu3 de nuevo es un parámetro dependiente de los demás. Por eso solo necesitamos 5 parámetros elásticos para caracterizar la anisotropía en rigidez de un cierto material para caracterizar nuestra matriz de rigidez. Digo solamente 5, pero realmente obtener todos estos parámetros es bastante complicado en el laboratorio. Bien, entonces, sin embargo, hay muchos problemas en los que la anisotropía en rigidez no es, digamos, el factor preponderante en la respuesta de un sistema, y hay muchos problemas en donde la anisotropía en resistencia será con mucha más frecuencia un aspecto fundamental para muchos problemas geotécnicos, en particular en el caso de análisis de estabilidad, como lo vamos a ver más adelante en la presentación. Entonces, el objetivo principal de la charla, ya lo dijimos, es incorporar este tipo de anisotropía en resistencia en nuestras simulaciones numéricas, y por supuesto lo más común, ya sea que utilicemos en nuestras simulaciones el método elemento finito, el método de diferencias finitas o cualquier otro método numérico, lo más común es que utilicemos modelos constitutivos que nos
representan el comportamiento de nuestros materiales basados o formulados en el contexto de la teoría de la elastoplasticidad. Y entonces, como ya lo mencionaba al principio, para poder incorporar esta anisotropía a nuestros modelos elastoplásticos, la manera más fácil o más común de hacer esto es modificar la función de fluencia, de maneras que normalmente construimos nuestros modelos constitutivos asumiendo isotropía, una función de fluencia isótropa. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar esa función de fluencia isótropa para incorporar la anisotropía en resistencia. Y entonces, el objetivo de esta charla es, como ya les comentaba al principio, presentar dos enfoques para incorporar la anisotropía en resistencia a un modelo constitutivo elastoplástico. El primero de ellos se basa en una modificación indirecta de la superficie de fluencia a partir de un enfoque que se basa en el escalado no uniforme del tensor de esfuerzos. Y el segundo, modificamos la superficie de fluencia asumiendo que los parámetros de resistencia dependen de la orientación relativa entre la carga y la estratificación del material. Entonces, estos son los objetivos de la charla. En ambos enfoques se aplican a problemas reales en donde la anisotropía juega un papel preponderante para explicar el comportamiento observado. Y entonces, como ya les adelantaba, antes de hablar de cualquiera de estos dos enfoques, vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué es la función de fluencia en el contexto de un modelo constitutivo elastoplástico. Bien, entonces, obviamente por motivos de tiempo, no voy a hacer una descripción de la teoría de la elastoplasticidad. Les invito en un rato que tengan libre a mirar este video. Esta es una invitación que nos hizo la Asociación de Ingeniería Geotécnica de Oruro, Bolivia. Y entonces, aquí sí hay una introducción más completa a la teoría de la elastoplasticidad y también se aborda la descripción del modelo Camp-Clay modificado. Aquí únicamente nos vamos a limitar a explicar el concepto de la función de fluencia. Y entonces, en muchos materiales, incluidos materiales geotécnicos, puede existir un estado límite por encima del cual el material deja de comportarse de forma elástica y ocurre la acumulación de deformaciones que no son recuperables y por lo tanto esa es básicamente la definición que sabemos de deformaciones plásticas. Son deformaciones que no se recuperan cuando nosotros descargamos al material. Y entonces ese estado límite normalmente se le conoce como criterio de fluencia o límite de fluencia y normalmente lo definimos en el espacio de esfuerzos. No necesariamente tenemos que definirlo en el espacio de esfuerzos, podemos definirlo, por ejemplo, en el espacio de deformaciones, pero es lo común en la teoría de la elastoplasticidad definir este límite en el espacio de esfuerzos. Entonces, ¿cómo definimos este límite matemáticamente? Bueno, lo hacemos a través de una función escalar. Recuerden que cuando digo escalar me refiero a, es una función que el resultado de sustituir todas las variables nos va a dar un número, un único número, no es ni un vector ni un tensor, es un número. Y esa función normalmente le llamamos como función de fluencia, que en su versión más general tiene la siguiente forma. Es decir, es una función que depende del estado de esfuerzos, aquí caracterizado por cada una de las componentes independientes de nuestro tensor de esfuerzos, y también depende de algunas variables que se llaman variables de historia. Esto aplica únicamente cuando tenemos endurecimiento o reblandecimiento. Si es elastoplasticidad perfecta, estas variables de historia no existen, pero bueno, se ponen ahí porque es la definición más general. Y entonces es una función tal que en todo este espacio, en el caso de un material elastoplástico perfecto, pues es un espacio de 6 dimensiones, de las 6 componentes independientes del tensor de esfuerzos. Todos los valores que sustituya de cada una de las componentes de esfuerzo en esta función y que sean igual a 0, me van a dibujar una superficie en ese espacio que me va a definir mi función superficie o criterio de fluencia, ¿sí? El problema es que aquí tenemos un espacio de 6 dimensiones y entonces lo que tenemos es lo que le llaman los matemáticos una hipersuperficie
Y si tenemos variables de historia, pues son todavía más dimensiones, y entonces los matemáticos están siempre bastante cómodos con tener más de 3 dimensiones. Los ingenieros, la verdad, nos dan vueltas la cabeza cuando tenemos más de 3 dimensiones. Y entonces vamos a ver cómo normalmente solucionamos esta dificultad. Y entonces esta ecuación se puede escribir de forma compacta como está abajo, recordando que las variables en negritas ya me representan cantidades tensoriales. Entonces la función de fluencia va a depender de nuestro estado de esfuerzos, de nuestro tensor de esfuerzos y de nuestro vector de variables de historia, que puede ser una o muchas variables de historia, dependiendo del tipo de modelo que tengamos. Y si es un modelo constitutivo elastoplástico perfecto, pues no tendremos ninguna variable de historia, y la función de fluencia dependerá solamente del estado de esfuerzo. Y entonces, como les adelantaba, aquí hay una representación bidimensional. Imagínense que esto es una rebanada de esa superficie que les mencionaba en el espacio de esfuerzos principales. Aquí tenemos el esfuerzo principal mayor y el intermedio. Y entonces todos los puntos donde F es igual a 0 me representan una superficie que separa los regímenes de comportamiento elástico y elastoplástico. Entonces, si F es menor que 0, quiere decir que estoy dentro de esta superficie, que por cierto tiene que ser convexa para que esto tenga sentido. Entonces, si F es menor que 0, estoy dentro. Si F es igual a 0, quiere decir que estoy sobre la superficie, y entonces aquí es donde yo voy a acumular deformaciones plásticas. Y fuera de la superficie, pues son estados inadmisibles del material. Quiere decir que son estados de esfuerzos en el que el material no puede existir, y si yo forzo esos estados de esfuerzo en el material, pues bueno, voy a encontrar el colapso, por supuesto. Bien, entonces, dependiendo de las características del modelo específico, la función de fluencia puede representar diferentes condiciones del material. Entonces, en un modelo elastoplástico, elástico perfectamente plástico, la función de fluencia representa la envolvente rotura del material. Y esto es porque en un modelo elastoplástico esta función está fija en el espacio. Y entonces, si yo cargo el material y toco la función de fluencia, yo voy a acumular, como lo vemos aquí, deformaciones plásticas de forma indefinida, pero el estado de esfuerzos ya no se va a mover, el punto se va a quedar ahí. Y entonces este es un comportamiento elastoplástico perfecto. Y en este caso, la función de fluencia me representa la envolvente rotura del material, ¿no? Eso es los resultados que pueden esperar de una simulación con el modelo Moore-Coulomb que está implementado en cualquier software comercial. Pero en un modelo elastoplástico con hardening, con endurecimiento, realmente la posición inicial de la superficie de fluencia, que en este caso sería este punto, aquí vemos el comportamiento elástico, y a partir de este punto empezamos a acumular deformaciones plásticas, pues me representa eso, me representa el límite en el que el material va a acumular deformaciones plásticas. Y en este caso, la resistencia máxima que puede desarrollar este material, pues va a depender de la ley de endurecimiento, esa función dentro del modelo que me va a controlar la curvatura de la curva esfuerzo de formación. En este caso, la superficie de fluencia no está fija en el espacio, sino que nosotros podemos llegar aquí y podemos seguir empujando, por ejemplo, a la superficie si tenemos hardening, o incluso se puede ir haciendo más chiquita la superficie si tenemos softening, ¿ok? Pero bueno, más detalles sobre esto los refiero nuevamente a la presentación que les comentaba al inicio de la charla. Bien, entonces, ya dijimos que la función de fluencia depende del estado de esfuerzos, y representado por el tensor de esfuerzos. Sin embargo, y ya lo comentaba un poco unas diapositivas antes, la función de fluencia en términos de las 6 componentes independientes del tensor de esfuerzo, el tensor de esfuerzo tiene 9 componentes, recuerden que es una matriz de 3×3, pero por simetría, el tensor es simétrico para poder conservar el principio para poder cumplir el principio de conservación de momento angular. Entonces tiene que ser simétrico, es decir, que solo 6 de sus componentes de este tensor son independientes. Y entonces si nosotros definimos a nuestra función de fluencia en términos del tensor de esfuerzos, pues básicamente la estaríamos definiendo en un espacio de 6 dimensiones, que ya dijimos
que sería bastante complejo y poco intuitivo. Y además, otro problema es que esa función de fluencia solo sería válida para el sistema coordenado que estamos utilizando para definir el tensor de esfuerzos. Es decir, que si nosotros rotamos ese sistema coordenado, pues entonces esa función de fluencia que definimos para ese tensor de esfuerzos ya no nos va a servir para nada. Y entonces en geomecánica computacional es mucho más conveniente formular a la función de fluencia en términos de invariantes del tensor de esfuerzos. Los invariantes, como su nombre lo dice, son cantidades que no dependen de la orientación del sistema coordenado. Es decir, que nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro tensor de esfuerzos y nosotros rotamos el sistema coordenado, pues eso va a hacer que las componentes en nuestro tensor de esfuerzo cambien. Pero si para cada uno de esos tensores en diferentes sistemas coordenados le calculamos sus invariantes, vamos a ver que esos van a ser los mismos sin importar la orientación. Entonces, normalmente solamente necesitamos 3 invariantes para representar completamente un cierto estado de esfuerzos, lo cual nos dice que el tensor de esfuerzos es hasta cierto punto redundante y que no necesitamos las 6 componentes para definir un estado de esfuerzo. Solo necesitamos 3 invariantes, obviamente seleccionados apropiadamente, ¿no? Y otra característica muy importante es que en este caso la función de fluencia va a ser independiente del sistema coordenado utilizado. El problema de esto, para hacer un modelo constitutivo isótropo no hay ningún problema. Esta es la manera más adecuada y más congruente que existe para hacerlo, pero el uso de invariantes asume de manera implícita que el comportamiento del material es isótropo y por lo tanto vamos a ver que nos dificulta un poco la incorporación de la anisotropía. Entonces, una alternativa común es el uso de los esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, para como invariantes de esfuerzos, recordando que los esfuerzos principales los obtenemos de la solución del problema de valores y vectores propios del tensor de esfuerzos y físicamente representan los esfuerzos normales para en un tensor de esfuerzos donde el sistema coordenado se orienta de tal manera que los esfuerzos cortantes son igual a 0, ¿sí? Entonces, eso representan físicamente sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y con estas 3 cantidades yo estoy definiendo totalmente el estado de esfuerzos que actúa en un cierto elemento diferencial. Y esto es bien importante. Por definición, siempre asumimos que sigma 1 es mayor que sigma 2 y que sigma 2 es mayor que sigma 3. Y por eso siempre los llamamos a sigma 1 el esfuerzo principal mayor, el esfuerzo principal intermedio y el esfuerzo principal menor. Ahorita vamos a ver por qué es importante. No son los únicos invariantes, existen muchos otros invariantes que podemos utilizar y este conjunto de invariantes es bastante utilizado en geomecánica computacional, el invariante P, el J y el θ, que tienen estas definiciones. P es 1/3 de la traza de sigma, es decir, es la suma de las componentes de la diagonal divididas por 3, por eso normalmente esto se le llama el esfuerzo medio. J, pues tiene esta definición, es la traza de S, donde S es el tensor de esfuerzos desviador, es decir, es el tensor de esfuerzos menos la parte volumétrica. A cada una de los componentes en la diagonal del tensor le estamos restando el esfuerzo medio P, y entonces solamente nos estamos quedando con la parte del tensor desviadora, es decir, que induce cambios de forma, más no cambios de volumen en nuestro material. Y entonces el invariante J es una medida de eso, de qué tan grandes son la parte del tensor de esfuerzos que está induciendo el corte del material, ¿no? Y el invariante θ, que tiene esta definición un poquito más complicada, que ahorita vamos a ver qué significa, que nos dice cuál es la dirección de carga, o sea, el tipo de carga que estamos aplicando, si es compresión triaxial o extensión triaxial. Y entonces, estos invariantes son bastante útiles porque tienen una representación geométrica muy clara. Imaginemos que estamos en el espacio de esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Entonces, con las coordenadas de cualquier punto en este espacio podemos definir
el estado de esfuerzos que actúa en un material. Entonces, ya resolvimos el problema de estar intentando entender esto en 6 dimensiones, ahora lo estamos intentando entender en un espacio tridimensional. Y entonces, imagínense que el punto en donde termina esta flecha, esta particularmente, es un cierto estado de esfuerzos que queremos representar. Y entonces, el invariante P es una medida de qué tan lejos estamos en esta línea que estoy llamando eje hidrostático, y esta línea me representa los puntos en este espacio de esfuerzos en los que los 3 esfuerzos principales son iguales. Es decir, esto estoy cargando al material de forma isótropa, ¿sí? Entonces, imagínense si se imaginan una probeta de suelo en una cámara triaxial y yo incremento la presión del líquido confinante, pues básicamente estoy moviendo al estado de esfuerzos del material por este eje hidrostático, porque en todas direcciones estoy incrementando el esfuerzo en la misma proporción y por lo tanto estoy aplicando una carga isótropa. Sin embargo, ya cuando dejo de aplicar ese confinamiento y ya voy a empezar con la parte desviadora de la prueba, pues lo que hago es que dejo normalmente en una prueba triaxial a compresión, dejo el confinamiento constante y lo que hago es que incremento el esfuerzo vertical, ya sea aplicando un esfuerzo o aplicando un desplazamiento, y entonces eso genera una cierta reacción vertical de la probeta. Y entonces eso quiere decir que las componentes del tensor de esfuerzo de esa probeta ya no van a ser iguales. Va a haber 2 iguales, que van a ser las 2 horizontales, pero va a haber una que se va a hacer más grande. Y entonces el estado de esfuerzo se va a empezar a alejar del eje hidrostático. Y lo que mide, una variable que mide qué tan lejos estamos del eje hidrostático es el invariante J, que básicamente si nosotros hacemos un corte aquí perpendicular al eje hidrostático y lo vemos desde arriba, vamos a ver esto de aquí que se llama el plano desviador, y entonces la distancia radial, así viéndola desde arriba, aquí el eje hidrostático es un punto en este plano desviador, este eje hidrostático representa un punto aquí, y entonces la distancia radial de mi estado de esfuerzos aquí al final de la flecha está caracterizada por el invariante J, bueno, particularmente por J entre raíz de 2, y entonces esa distancia me dice qué tan lejos estoy del eje hidrostático y por lo tanto qué tan grandes son los esfuerzos que le estoy aplicando a mi probeta, que están induciendo la falla por cortante del material, ¿sí? Y finalmente, teta es este ángulo en el plano desviador, aquí en este cuadrante, a la mitad del cuadrante es teta igual a 0, y entonces hacia atrás tenemos menos 30 alineado con sigma 1, y a la derecha tenemos más 30 aquí alineado con el eje de sigma 3, y básicamente nos dice el tipo de carga que estamos aplicando, de tal manera que si nosotros nos movemos en esta dirección, pues quiere decir que sigma 2 y sigma 3 son iguales y se mantienen constantes, y estoy incrementando sigma 1. Y entonces recuerdan, esta sería la trayectoria de una prueba triaxial en compresión convencional. En cambio, si nos movemos por acá en teta igual a más 30, ahora es sigma 1 y sigma 2 los que son constantes, y estamos haciendo más grande sigma 3, que esto representaría una extensión triaxial, ¿sí? Entonces, esto es el significado de estos invariantes, y básicamente es como si fuese un sistema polar para identificar el estado de esfuerzos que actúa en un material, ¿ok? Y entonces, en lugar de utilizar las 6 componentes del tensor de esfuerzos o los esfuerzos principales, podemos utilizar estos invariantes para definir nuestra función de fluencia. Bien, y entonces tenemos algunos ejemplos que voy a pasar bastante rápido de funciones de fluencia. Aquí tenemos la de Tresca, y aquí está su representación en el espacio de esfuerzos. De hecho, esta figura fue producida por la doctora Gertraud Medicus. Ellos tienen una página muy interesante. Espero que estén viendo también aquí mi navegador, en donde podemos explorar
diferentes superficies de fluencias en el espacio de esfuerzos principales aquí tridimensionalmente, que es muy útil desde el punto de vista didáctico. Y entonces la función de fluencia está definida de esta manera, donde F, que depende del estado de esfuerzos, va a ser igual a tau max menos K igual a 0, es decir, tau max está definido de esta manera, es el valor máximo de estos tres, que es el valor absoluto de las componentes cortantes de nuestro tensor de esfuerzos, menos un K, que es un cierto parámetro, de tal manera que cuando el cortante máximo es igual al valor de K, pues entonces tenemos un punto que me define estas superficies. Y entonces, en realidad es una función discreta, porque tenemos aquí siempre tomamos el valor máximo de cada una de las componentes del cortante, pues esto es como si tuviésemos en este espacio de esfuerzos principales 6 superficies, porque tenemos el tau XY, pero también tenemos el tau YX, entonces estas tres en realidad son 6 superficies que se intersectan para formar esta superficie de fluencia. Y entonces, una característica muy importante de esta superficie de fluencia es que no depende del nivel de confinamiento, recordando que el confinamiento es una medida de dónde nos encontramos en el eje hidrostático. Y entonces, si regresamos a la animación que teníamos aquí, el eje hidrostático es esa línea azul que guarda la misma orientación con las 3 direcciones principales. Y entonces vemos que sin importar en dónde me encuentre yo con respecto a esa línea azul, la cantidad de esfuerzo desviador, es decir, la cantidad de esta distancia radial que necesito para alcanzar la superficie de fluencia, no depende de dónde me encuentre con respecto a la línea azul. Depende un poquito de dónde me encuentre, de qué valor de ángulo de LODE tenga, porque si yo cargo en esta dirección tendré un poquito más de resistencia que si cargo en esta dirección, por ejemplo. O sea que sí depende del ángulo de LODE, pero no depende de en dónde me encuentre con respecto a la línea azul, es decir, no depende del confinamiento. Y entonces vamos a ver que este modelo se ocupa mucho para representar una falla al corte sin drenaje en geotecnia. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Tenemos el criterio de von Mises, que en este caso ocurre cuando la raíz cuadrada de J2, esto es J, lo veíamos en los invariantes, es decir, es una medida de la distancia radial, alcanza un cierto valor y por lo tanto, como está interviniendo esa distancia radial y como no interviene ni P ni el ángulo de LODE, pues el criterio es independiente del confinamiento y también es independiente del ángulo de LODE, por lo tanto, pues básicamente representa un cilindro, en el espacio de esfuerzos principales. El criterio de Drucker-Prager, surge porque en materiales geotécnicos normalmente siempre vamos a tener una cierta componente que depende del confinamiento y entonces si vemos este criterio es muy similar al de von Mises, pero agregamos un término adicional que depende del primer invariante del tensor de esfuerzos. El primer invariante es la traza del tensor, es decir, la suma de las componentes normales, entonces es similar a P, pero sin partirlo entre 3. Y entonces vemos que como tenemos este término que sí depende del confinamiento y tenemos el criterio de Drucker-Prager es lo mismo que el von Mises, pero le añadimos un término que depende del confinamiento, esto va a hacer que el desviador necesario para alcanzar a nuestra envolvente a nuestra función de fluencia, superficie de fluencia, va a depender de dónde nos encontremos con respecto a la línea azul. Y es lo mismo para el Mohr Coulomb, pero en este caso el Mohr Coulomb tiene no es una sección circular, sino es una sección hexagonal. De hecho, el Mohr Coulomb es el criterio de Drucker-Prager, es el criterio de Tresca, pero incluyendo el efecto del confinamiento. Y ese efecto del confinamiento es el que se relaciona con el ángulo de fricción. De tal manera que si nosotros hacemos el ángulo de fricción igual a 0, recobramos el criterio de Tresca que definimos en esta diapositiva. Y esto lo vamos a usar para uno de los
de los criterios para incorporar anisotropía un poquito más adelante. Bien, entonces con eso finalizamos esta introducción a la función de fluencia, que es la que vamos a modificar para incluir la anisotropía en resistencia de nuestro material. Entonces, ahora vamos a hablar de los diferentes enfoques para hacer esto. Entonces, el primero es este escalado no uniforme del tensor de esfuerzos que les comentaba. Existen muchísimas propuestas en la literatura para incorporar la anisotropía en resistencia en un modelo elastoplástico. Aquí nombro algunas específicas para suelos o geomateriales. Pero una idea particularmente interesante se propone para metales por Bartlett en 1991, y es que es un criterio que se basa en el escalado no uniforme del tensor de esfuerzos. Entonces, la ventaja de esto es que puede aplicarse a cualquier modelo constitutivo que tenga una función de fluencia definida en el espacio de esfuerzos, o sea, prácticamente todos. Son muy poquitos las formulaciones, o sea, el uso de formulaciones de la teoría de la elastoplasticidad formulada en el espacio de deformaciones normalmente se formulan en el espacio de esfuerzos. Y puede incorporarse fácilmente a un modelo isótropo ya implementado mediante mínimas modificaciones. Entonces, esas son algunas de las ventajas. Y entonces, vamos a aplicar esto al caso del criterio de Mohr-Coulomb, que en términos de los invariantes PJ y θ tiene esta forma que vemos aquí. Y entonces recordemos que PJ y θ tienen estas definiciones que ya discutíamos en diapositivas anteriores. Y entonces, la extensión anisótropa de este modelo, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir estos invariantes, estos invariantes de esfuerzos PJ y θ, por estos invariantes que le llamo anisótropos, o sea, P-ani, J-ani y θ-ani. Y la diferencia de estos es que PJ y θ los calculo en términos del tensor de esfuerzos, mientras que P-ani, J-ani y θ-ani los voy a calcular en términos del tensor de esfuerzos anisótropo. Y este es un tensor virtual, no es un tensor real, que nos vamos a inventar ahorita para, de manera indirecta, modificar la función de fluencia, pero con direccionalidad, o sea, que tome en cuenta que si nosotros estamos cargando con respecto a la dirección del material, en este caso los planos de estratificación, si la carga es perpendicular o si es normal o si tiene una cierta inclinación. Y entonces, para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre el sistema coordenado global en el que estamos resolviendo nuestro problema, es el sistema que utiliza nuestro análisis de elemento finito, de diferencias finitas, lo que sea que estemos utilizando, y un sistema local que está orientado con respecto al material. En este caso vemos que el material tiene una cierta inclinación con respecto al sistema global, pero en el sistema local el sistema coordenado está orientado con respecto al material, de tal manera que aquí en este caso la dirección 2 es perpendicular a la estratificación y la dirección 1 y 3 son paralelas a la estratificación. Y entonces lo primero que hacemos es calcular el tensor de esfuerzos, pero en términos de este sistema coordenado, ¿sí? No quiere decir que vamos a cambiar el tensor, el estado de esfuerzos al que está sometido el material es lo mismo, lo único que estamos haciendo es cambiar la base, o sea, ahora vamos a definir nuestro tensor de esfuerzos en este sistema coordenado. Y entonces, para hacer eso, pues bastante estándar, ese tensor definido en el sistema local, que estoy llamando aquí sigma R, pues va a ser igual es al tensor de esfuerzos normal, y le aplicamos esta transformación donde A es la matriz de transformación, ¿sí? Entonces, la forma de la matriz de transformación depende de cómo definamos esta orientación del sistema local. Aquí estamos asumiendo este tipo de rotación, o sea, asumimos que originalmente lo que hacemos para orientar la estratificación es que giramos primero alrededor del eje Y con un ángulo alfa, y luego en el sistema resultante giramos alrededor de esta dirección Z', que se convierte en nuestra dirección 3, un cierto ángulo beta. Y entonces, si asumimos estas dos rotaciones, nuestra matriz
de transformación A va a tener esta forma que depende, por supuesto, de los valores de alfa y de beta. Y entonces, si sustituimos esta matriz aquí sería la matriz A y su traspuesta, y que multiplican al tensor de esfuerzos, pues vamos a obtener el tensor de esfuerzos en el sistema coordenado local. Bien, aquí no hemos hecho ninguna modificación, simplemente estamos expresando el tensor de esfuerzos en un sistema coordenado diferente. Entonces, en este punto, las componentes de sigma R están asociadas con la orientación del material. Ya decimos que la dirección 2 y por lo tanto el esfuerzo normal asociado con esta dirección, pues va a ser perpendicular al plano de estratificación y de estos dos van a ser normales. Entonces, podemos definir a este tensor de esfuerzos isótropo como el tensor de esfuerzos rotado, R, en la dirección local, pero vamos a multiplicar cada una de las componentes por unos factores de escala, que le vamos a llamar C. Y entonces, de esta forma, lo que estamos haciendo es modificando de forma indirecta a la superficie de fluencia. Y déjenme explicar un poquito cómo funciona esto. Imagínense que tenemos aquí dos direcciones, la dirección 1 y la dirección 2 de las direcciones coordenadas del sistema local. Imaginemos que esto representa a nuestra función de fluencia cerca de estas dos direcciones, la dirección 1 y la dirección 2, ¿sí? Y que tenemos dos estados de esfuerzos cerca de estas direcciones, ¿no? Aquí el estado de esfuerzos está cerca de la dirección 2 y aquí está cerca de la 1, pero en este caso, aquí está en el rango elástico, está dentro de la superficie, y aquí ya está en el rango plástico porque está sobre la superficie de fluencia. Ahora, imaginemos que utilizamos un factor de escala C11, que va a afectar esta componente que está asociada al esfuerzo normal en esta dirección, menor que 1. Eso quiere decir que en el tensor rotado, anisótropo, vamos a reducir ese valor de esfuerzo y por lo tanto lo que estamos haciendo es alejar el estado de esfuerzos de la superficie de fluencia. Y entonces la función de fluencia en términos de este esfuerzo anisótropo va a estar más lejos y entonces estamos haciendo que se necesite más esfuerzo para alcanzar la superficie de fluencia. Del mismo modo, si estamos cerca de la dirección 2 y utilizamos un factor de escala mayor que 1, lo que estamos haciendo es que estamos aumentando de manera artificial esa componente de esfuerzo y por lo tanto va a ser mucho más fácil al estado de esfuerzos estar más cerca de la superficie de fluencia y lo estamos llevando aquí a una condición a lo mejor de fluencia cuando aquí estaba en un estado elástico y aquí todo lo contrario, aquí está en un estado plástico y lo volvimos a un estado elástico con esta modificación. Y entonces lo que estamos haciendo es modificando a la función de fluencia de forma indirecta a través de un tensor virtual, porque esto no quiere decir que esto sea el estado de esfuerzos que actúa en el cuerpo, es simplemente que estamos utilizando este tensor anisótropo virtual para de manera indirecta modificar la superficie de fluencia, pero de manera direccional, o sea, estamos afectando de manera diferente las diferentes componentes que se asocian a diferentes direcciones, ¿sí? Bien. Entonces, sin embargo, es importante mencionar que los materiales geotécnicos, ya dijimos que usualmente, en especial los sedimentarios, muestran alguna cierta simetría, normalmente muestran un comportamiento isótropo transversal o que es sinónimo de anisotropía cruzada. Recordemos que esto es cuando tenemos un plano donde los parámetros no varían con respecto a la dirección donde se mide y esto impone restricciones a los posibles valores de los factores de escala que vayamos a definir. Entonces, por ejemplo, queremos que si yo hago esta prueba, una prueba, por ejemplo, triaxial en este material, en este cubito, que originalmente tiene la estratificación horizontal y empiezo a rotar la estratificación alrededor de la dirección Z, pues voy a obtener una variación de la resistencia debido a la orientación, que eso es lo que es la anisotropía. Pero yo quiero que si yo hago lo mismo, pero roto alrededor de X,
pues obtenga exactamente la misma distribución, porque quiere decir que estoy rotando, o sea, que no importa que rote el plano de isotropía así o que lo rote así, si en realidad estoy asumiendo isotropía transversal, debería de obtener la misma distribución. Y por el otro lado, si tenemos los planos horizontales y rotamos al material alrededor de la dirección perpendicular de la estratificación, pues entonces la resistencia debería ser constante, no debería de cambiar si es que estamos asumiendo isotropía transversal. Y entonces, esto, ya lo dije, impone restricciones a los factores de escala, y sin entrar en mucho detalle, podemos definir al tensor de esfuerzos anisótropo de esta manera, donde tenemos dos factores de escala. Que le llamo Cn, que está asociado a las componentes normales, y que le llamo Cs, que está asociado a las componentes de corte. Y entonces, veamos qué es lo que obtenemos de esto. Esto es una prueba triaxial de un material con un ángulo de fricción de 30 grados, originalmente con los planos horizontales, y vamos a rotar esos planos con respecto alrededor de la dirección Z, y vamos a hacer la misma prueba triaxial y ver qué resistencia obtendríamos. Y entonces aquí tenemos el factor de escala asociado a las componentes normales n igual a 1, y el asociado a las componentes de corte igual también a 1. Por lo tanto, la resistencia es constante sin importar la orientación, porque el material es isótropo con los factores de escala igual a 1. Pero si nosotros cambiamos los factores normales, aquí en este caso dejando CS igual a constante igual a 1, vemos que nos controla la diferencia entre las resistencias cuando la orientación relativa entre la carga y la estratificación varía de 0 a 90. Mientras que el factor de cortante CS lo que me controla es esa diferencia intermedia para inclinaciones intermedias. Y entonces con la confinación de estos dos factores podemos ajustar las diferentes distribuciones de resistencia que vemos que observamos en los materiales. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Aquí tenemos variaciones de la resistencia con la orientación en la literatura, de una pizarra, de una diatomita y de un limo, y vemos cómo con este criterio anisótropo podemos ajustar estas distribuciones de resistencia que se observan en estos materiales. Bien, ahora vamos a pasar al caso de estudio para este enfoque. Corresponde a una de las excavaciones del Laboratorio de Investigación Subterráneo Mesuet-Mar en Francia. Este laboratorio se construyó para estudiar la posibilidad de utilizar una disposición geológica profunda para el almacenamiento de residuos nucleares. Y entonces, este es un caso de estudio muy interesante en el sentido que el estado de esfuerzos inicial es anisótropo, donde tenemos un esfuerzo vertical alrededor de 12 megapascales, y tenemos que los dos esfuerzos principales horizontales son distintos, uno muy similar al vertical, el menor de alrededor de 12 megapascales, y el otro en esta dirección es alrededor de 1.3 veces el horizontal menor. Y entonces, dependiendo de cómo se orienten estos túneles, pues vamos a tener estados de esfuerzos bastante diferentes. Para los túneles que están orientados paralelos al esfuerzo principal menor a de acá, es decir, este túnel, todos estos túneles en esta dirección, pues tenemos que tenemos un estado de esfuerzos en el plano perpendicular al eje del túnel anisótropo. En este caso, tenemos que el esfuerzo horizontal es alrededor de 1.3 veces el vertical. Y en este caso, lo que observamos es que la zona de daño alrededor de la excavación, que esto se ha identificado con mucho detalle en el laboratorio a partir de diversas técnicas, vemos que esta se extiende más en dirección horizontal que en vertical, y obtenemos convergencias verticales mucho más grandes que las convergencias horizontales. Entonces, esto no es ninguna sorpresa. Si nosotros hacemos un análisis con un modelo constitutivo isótropo muy sencillo, vamos a obtener cualitativamente este comportamiento, y esto básicamente está gobernado por este estado de esfuerzos anisótropo inicial, ¿no? Que el esfuerzo vertical y el horizontal son distintos.
Sin embargo, y esta es la parte más interesante, para los túneles que están orientados paralelos al esfuerzo horizontal mayor, en el plano normal al eje de los túneles, pues básicamente tenemos un estado de esfuerzos isótropo, donde el esfuerzo vertical es prácticamente igual que el horizontal, y entonces tenemos esta relación de esfuerzos muy cercana a 1. Sin embargo, lo que se observa es que la zona de daño se extiende más en la dirección horizontal que en la vertical, y las convergencias horizontales son considerablemente mayores que las convergencias verticales. Y entonces, si nosotros hacemos un análisis con un modelo constitutivo isótropo de este caso, pues lo que vamos a obtener es una zona de daño con simetría radial, o sea, va a ser un círculo, y vamos a obtener que las convergencias horizontales son iguales que las verticales, lo cual no es lo que se observa. Y entonces aquí el comportamiento observado no puede explicarse si nosotros no tomamos en cuenta la anisotropía en el comportamiento mecánico de la roca. Y entonces eso fue lo que hicimos. Hicimos un análisis de una de estas excavaciones paralelas al esfuerzo principal mayor, es decir, donde tenemos un estado de esfuerzos isótropo en el plano de análisis, en el plano XY, que lo vemos aquí. Es tantito diferente el esfuerzo vertical es ligeramente superior al horizontal, pero básicamente son iguales, y el que es diferente en este caso es el que es perpendicular a la pantalla. Y entonces ese es el modelo de elemento finito que se generó. Lo que se hizo para simular la excavación fue aplicar las fuerzas normales en el contorno de la excavación en equilibrio con este estado inicial de esfuerzos, y luego estas se redujeron aplicando esta curva de desconfinamiento para tomar en cuenta la naturaleza tridimensional del problema. Es un análisis hidromecánico, entonces también se consideró la presión de poro inicial medida al nivel de laboratorio, que es de 4.7 megapascales, y el cambio en la condición hidráulica, lo que se hizo fue que se asumió ese valor de presión en el contorno hasta que el frente de la excavación alcanza la sección de análisis, y en ese caso se asumió una presión de agua igual a 0. El análisis tiene en cuenta que la permeabilidad se incrementa con el daño, con esta ley que depende de las deformaciones plásticas acumuladas. Y lo más importante, no voy a entrar en detalle de los parámetros, ya les daré la referencia a este trabajo donde pueden ver los detalles de esta simulación, pero lo más importante es que se utilizó una distribución de resistencia anisótropa, en donde la resistencia paralela a los planos de estratificación es mayor que cuando es normal a los planos, que es lo que se observa en estos materiales. En realidad, en estos materiales también se observa un mínimo, una cierta orientación, que esto no se tomó en cuenta, pero vamos a ver que esta diferencia entre 0 y 90 grados es importante para reproducir el comportamiento observado. Y entonces, estos son los resultados del análisis a la izquierda en términos del multiplicador plástico, que esto es digamos que es una medida de la zona que entró en plasticidad, es decir, una medida de la zona de daño, y a la derecha en términos de desplazamientos totales, ¿no? Entonces, lo que observamos es básicamente para un modelo constitutivo isótropo, cuando tenemos un estado de esfuerzos que es prácticamente isótropo, pues lo que ya anticipamos, tenemos una zona de daño con simetría radial, es un círculo, y los desplazamientos, las convergencias horizontales y verticales, pues básicamente son iguales. Sin embargo, cuando incorporamos el modelo anisótropo, entonces sí ya tenemos una zona de daño donde el daño se extiende más en la dirección horizontal que en la vertical, y las convergencias horizontales son mayores que las verticales, tal como se observa. De hecho, esta línea punteada representa la zona de daño que se observa en la excavación, y vemos que la simulación la reproduce bastante bien. ¿Y por qué ocurre esto? Esto es simplemente una representación gráfica de cómo tienden a orientarse los esfuerzos principales con respecto a la estratificación, que está ahí pintada en gris muy tenue en la parte de atrás. Y entonces vemos que en dirección horizontal, la dirección del esfuerzo principal mayor pues tiende a ser paralela al contorno del túnel, y por lo tanto aquí es perpendicular a la estratificación del material. Y entonces, como en nuestra distribución de resistencia
esa resistencia perpendicular para beta igual a 0 es menor que cuando beta igual a 90, pues quiere decir que la resistencia en esta zona de aquí es menor que acá, donde el esfuerzo principal mayor se orienta paralelo a los planos de estratificación y por lo tanto el material tiende a plastificar más en esta dirección, ¿no? Bien, entonces ya esto es más ilustrativo porque en este caso la estratificación es horizontal, pero hay algunos casos donde por efectos, por ejemplo, tectónicos, la estratificación puede tener una cierta orientación. Es el caso, por ejemplo, en otro laboratorio de investigación subterránea, pero en este caso en Suiza, en la arcilla opalina, los planos de estratificación tienen una cierta orientación. Y lo que vemos en el modelo constitutivo, si nosotros rotamos la orientación del material, pues la zona de daño pues también tenderá a rotar con el material, de tal manera que la zona de mayor plastificación siempre se orienta paralela a la estratigrafía. Todas estas, tanto el criterio, este enfoque del escalado no uniforme del tensor de esfuerzos como las simulaciones que estoy presentando aquí se presentan con mucho mayor detalle en este artículo que pueden consultar en Geotechnic Letters. Y si no tienen acceso a la publicación, pueden revisar mi perfil en ResearchGate. Ahí está el manuscrito y si quieren también el paper original, pues también me lo pueden solicitar a través de ResearchGate. Ok, entonces ese fue el primer enfoque. Ahora vamos con el segundo enfoque, en donde lo que hacemos es incorporar la anisotropía a través de una dependencia de los parámetros de resistencia con la dirección de carga. Y entonces vamos primero a comenzar con la motivación de esto, y esto es la variación de la resistencia, en este caso la resistencia al corte no drenada, que se observa en arcillas con respecto a la dirección de carga. Entonces esto es algo que se ha identificado hace mucho tiempo. El primero en sugerirlo fue Skepton y Hutchinson en el 69. Esto se presentó en una reunión internacional de mecánica de suelos que se celebró en México en este año. Y entonces vemos el comportamiento de diferentes arcillas con respecto a la orientación relativa de la carga y la estratificación. Y entonces es interesante porque en el caso de arcillas normalmente consolidadas o ligeramente sobreconsolidadas, como la arcilla de Surte o la arcilla de la Bahía de San Francisco o la arcilla de Whelan, la resistencia tiende a disminuir. O sea, aquí es 0 es perpendicular a los planos de estratificación y 90 es paralelo a los planos. Y entonces la resistencia tiende a reducirse monotónicamente con la orientación para materiales normalmente consolidados, o para materiales ligeramente sobreconsolidados tenemos un mínimo a una cierta orientación y después la resistencia crece, pero crece poco, y la resistencia para 90 grados sigue siendo menor que para 0 grados. Sin embargo, en materiales bastante preconsolidados, el comportamiento es similar para ángulos, para orientaciones pequeñas, pero a partir de una cierta orientación se alcanza un mínimo y de ahí la resistencia se incrementa significativamente, de tal manera que la resistencia paralela a los planos de estratificación se vuelve incluso mayor que con los planos, con la carga normal a los planos de estratificación. Lo que esto sugiere una evolución de los materiales a medida que el esfuerzo, la preconsolidación en estos materiales crece. Una evolución de la anisotropía, perdón. Entonces, esto se ha comprobado más recientemente, por ejemplo, en el aparato triaxial de cilindro hueco del Imperial College, en varias investigaciones. Tenemos aquí, por ejemplo, resultados de pruebas que se hicieron para la ampliación del aeropuerto. Y entonces vemos que en efecto en materiales preconsolidados tenemos este comportamiento que ya describíamos, y aquí también están indicados cuál es el tipo de resistencias, de distribuciones de resistencias que se obtienen con materiales con bajos OCRs, es decir, normalmente consolidados o ligeramente sobreconsolidados. Aquí algo que me faltó comentar, aquí estamos pintando la resistencia al corte no drenada normalizada con respecto al valor para 0 grados. Por eso aquí la gráfica empieza en 1, y entonces si el material fuera isótropo se mantendría aquí en 1, pero ya vemos que si es
si tiene un OCR bajo, pues la resistencia disminuye monotónicamente, y si tiene un OCR alto, pues la resistencia crece de tal manera que el valor para 90 grados puede ser superior que para 0 grados. Esto se ha verificado también en otro tipo de materiales mucho más rígidos, como ya comentaba, la arcilla opalina de Suiza, en donde, de nuevo, la resistencia normal es inferior que cuando se mide paralela a los planos de estratificación, y el valor mínimo en una orientación intermedia. Y entonces podemos, de estas observaciones, definir tres tipos de anisotropías o de distribuciones de resistencias anisótropas. La primera, asociada a materiales normalmente consolidados, en donde tenemos una reducción monotónica de la resistencia de 0 a 90 grados. La segunda, para materiales ligeramente preconsolidados, donde podemos tener un mínimo, una cierta orientación, pero el valor de 90 es mayor que para el valor de 0. Y materiales fuertemente preconsolidados, en donde también tenemos un mínimo en una cierta orientación, pero el valor de 90 grados es superior a 0 grados. Y entonces lo que queremos hacer es encontrar una función matemática que me pueda representar estos tres tipos de comportamiento. Y entonces, antes de eso, tenemos que hacer una definición formal de este ángulo delta que está definido en esta figura. Vemos que delta mide la orientación relativa entre el esfuerzo principal mayor, el sigma 1, que ya dijimos que era, y una normal a los planos de estratificación, de tal manera que cuando delta es igual a 0, el vector normal es paralelo a sigma 1, y entonces la carga es normal a los planos de estratificación, y cuando delta es igual a 90, la carga es paralela a los planos de estratificación. Y entonces, pues la definición formal de delta va a ser esta, donde n es el vector normal a los planos de estratificación, y B es la dirección del esfuerzo principal mayor, ¿no? Entonces, a partir del producto punto podemos fácilmente calcular esta orientación relativa entre el vector normal al plano y la dirección del esfuerzo principal mayor. Y bueno, la dirección del esfuerzo principal mayor obviamente la obtenemos resolviendo el problema de valores y vectores propios para el tensor de esfuerzo. Entonces, la dirección del esfuerzo del vector normal, pues esta va a depender de la orientación de nuestro material. Aquí lo que asumimos es, para un análisis tridimensional, que originalmente se encuentra paralela a la dirección Z, y si el material exhibe alguna orientación, pues tenemos que ajustarlo primero aplicando una rotación alrededor de Z, que será alfa, y luego aplicando una rotación alrededor de X', que será beta. Y entonces N estará definido por este vector. Y para análisis bidimensionales, pues asumimos que originalmente el vector normal es paralelo a Y, y si hay una cierta orientación, pues únicamente necesitamos de alfa para definirla con este vector, de esta manera. ¿Ok? Bien, entonces vamos a lo que queremos hacer, ya dijimos, es representar la resistencia no drenada de algún material, y entonces vamos a utilizar el criterio de Tresca para representar eso. Y entonces ya dijimos que el criterio de Tresca en geotecnia se utiliza para representar la falla del corte sin drenaje, y entonces lo que tenemos que hacer es, en lugar de utilizar este parámetro K, vamos a utilizar la resistencia al corte no drenado. Ojo, esto es muy importante. Esto no quiere decir que SU es independiente del confinamiento. Dependiendo de la profundidad, tendremos que utilizar un valor de la resistencia al corte sin drenaje distinto, porque la resistencia al corte sin drenaje para un cierto depósito de suelo sí depende del confinamiento, a pesar de que estamos utilizando un modelo constitutivo independiente del confinamiento para representarla. Esto normalmente lo que se hace para resolver este problema es considerar una dependencia de SU espacial con la profundidad, y los software comerciales normalmente tienen este tipo de herramientas. Por ejemplo, el Plaxis se puede, en un cierto estrato de suelo, se le puede poner una dependencia de la resistencia al corte sin drenaje con la profundidad. Entonces, esto es una advertencia importante,
que no tengo el tiempo para explicarla, pero si quieren saber un poquito más al respecto, los invito a ver este video que está colgado en YouTube respecto a la interpretación de la prueba triaxial UU, en donde se explica esto, que ese U sí depende del confinamiento, ¿no? Y se trata de aclarar esa concepción errónea que decimos luego que los suelos de grano fino son puramente cohesivos y los suelos de grano grueso son puramente friccionantes. Eso es un error grave que seguimos arrastrando desde hace muchos años y que tenemos que irlo aclarando, y entonces los invito a ver este video para conocer un poquito más al respecto de esto. Pero bueno, eso no es parte de los alcances de la charla. También respecto a la modelación de la resistencia no drenada en términos de análisis numéricos, eso lo describo en un capítulo que está de este libro que está por publicarse, Temas Selectos de Análisis Numérico aplicado a la Ingeniería Geotécnica, editado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Esto se va a publicar en nuestra próxima reunión nacional, que ya es en unos cuantos días. Y entonces, a partir de su publicación van a poder adquirirlo aquí en la tienda del SMIG. Aquí hay un capítulo en donde hay una sección en donde se aborda este tema de la modelación de la representación de la resistencia al corte sin drenaje en análisis numéricos, que tampoco es parte de esta presentación, se escapa de los alcances de la misma. Bien, entonces, lo que vamos a hacer en nuestro modelo constitutivo con la superficie de fluencia tipo Tresca es que vamos a sustituir la resistencia no drenada por esta resistencia no drenada con este asterisco, que va a ser igual al valor de SU para delta igual a 0 grados, es decir, la resistencia como la medimos en el laboratorio con los planos de estratificación horizontales, o sea, perpendiculares al esfuerzo principal mayor, multiplicado por una función omega que depende de delta, y esto es lo que me va a dar la variación de resistencia con respecto a la orientación relativa entre la carga y la estratificación. Entonces, ya vimos los tipos de resistencia que queremos reproducir, y viendo cómo se comportan estas curvas, podemos definir o invertirnos esta función. En este caso, lo que hicimos fue utilizar la combinación de dos funciones matemáticas muy conocidas, la función sigmoidal, que es la azul, y la derivada de la función sigmoidal, que entonces la función sigmoidal lo que nos permite es capturar esas diferencias entre 0 y 90 grados, mientras que la derivada de la función sigmoidal lo que nos permite es capturar ese valor mínimo a una cierta inclinación intermedia. Entonces, sin entrar mucho detalles en la derivación, esta función va a tener esta forma, esta función omega, donde estos parámetros A, B y C están definidos de esta forma, y entonces dependen de 4 parámetros, omega 90, omega M, delta M y N. Y el significado físico de estos parámetros, omega 90 es el cociente entre la resistencia de 90 grados y 0 grados, por lo tanto me controla este punto de la curva, mientras que dm y omega m me controlan el valor mínimo de resistencia y la orientación en la que ocurre este valor mínimo. Y n controla un poco la curvatura de esta función. Y entonces con esta función y con estos parámetros nosotros podemos ajustar estas distribuciones de resistencia que vemos en la literatura. Aquí tenemos ejemplos de los 3 casos de la arcilla azul de Boston, que tiene una resistencia que disminuye monotónicamente, de este limo de Alaska, que la resistencia disminuye un valor mínimo, pero el valor luego se incrementa, pero el valor para 90 grados es inferior que para 0 grados, y el caso de la arcilla de Londres, donde tenemos que la resistencia disminuye, alcanza un mínimo, una cierta orientación, en este caso cerca de 45 grados, y luego aumenta con un valor para delta de 90 mayor que para delta igual a 0. Y entonces estos son las distribuciones de resistencia que ajustamos con esta función. Y entonces esto lo implementamos en un modelo constitutivo, ya dijimos, en uno con una superficie tipo Tresca para representar la falla del corte sin drenaje
del material. Y entonces utilizamos este modelo constitutivo para estudiar los posibles efectos que puede tener esta anisotropía en resistencia, en la resistencia al corte no drenado, en problemas de estabilidad. Y entonces un ejemplo clásico de esto es, y bastante claro, es el problema de estabilidad de taludes a corto plazo en arcillas. ¿Por qué? Porque tenemos que, para taludes bastante tendidos, vemos que la orientación del esfuerzo principal mayor con respecto de la superficie crítica o la superficie de falla, varía desde una dirección subvertical hasta una horizontal en toda la superficie, y por lo tanto estaría variando, o sea, la resistencia que opera en toda la superficie de falla, pues varía con respecto a la posición en esa superficie de 0 a 90 grados, ¿no? Aquí tendríamos con el esfuerzo principal normal a la estratificación, y acá en la salida de la falla tendremos el esfuerzo principal horizontal a los planos, paralelo a los planos de estratificación. En cambio, cuando nosotros, por lo tanto, este tipo de problemas involucra toda la distribución de resistencia en materiales anisótropos, y aquí la anisotropía tendrá un efecto marcado. Esto no ocurre en cortes verticales. En cortes verticales vemos que la dirección del esfuerzo principal mayor permanece subvertical en toda la superficie de fluencia, que tiende a ser plana, y por lo tanto solo opera la resistencia donde el esfuerzo principal mayor es perpendicular a los planos de estratificación. Y entonces se estudió cuál sería el efecto en la estabilidad de un talud para diferentes orientaciones de la superficie, para diferentes orientaciones, ángulos del talud, perdón, es valores de teta que está aquí. Este es de manera general la geometría, la malla y las condiciones de contorno del modelo de elemento finito que se generó para esto. Y este análisis se hizo variando este valor de teta y para diferentes distribuciones de resistencia. Y entonces, estos son los resultados que obtenemos en términos del número de estabilidad, que este número de estabilidad pues se relaciona de forma directa con el factor de seguridad. Entre más grande sea este número, más grande va a ser el factor de seguridad. Y vemos aquí los resultados que obtenemos con una solución analítica, la solución de Taylor, para diferentes inclinaciones del talud, y obviamente esta solución asume un material isótropo. Y entonces vemos cómo el número de estabilidad y por lo tanto el factor de seguridad se reduce a medida que se incrementa la inclinación del talud, y por supuesto el valor mínimo se obtiene para un corte vertical. ¿Ok? Esto es simplemente la solución analítica. Hicimos un análisis numérico asumiendo un comportamiento isótropo, es decir, esto debería ser análogo a la solución analítica, y por fortuna fue lo que obtuvimos. Obtuvimos un comportamiento muy similar a la solución analítica. Y entonces esto fue una validación de que nuestro análisis numérico pues está representando el problema que estamos estudiando, y ahora vamos a ver qué pasa cuando incluimos el efecto de la anisotropía. Y entonces, en el caso de la arcilla azul de Boston, en donde es un material normalmente consolidado, en donde la resistencia disminuye monotónicamente con la orientación delta, vemos que para un corte vertical, el número de estabilidad que obtenemos es básicamente el mismo que para el caso isótropo. Y la razón de esto, ya lo dijimos, es porque en este caso, en un corte vertical, la orientación del esfuerzo principal mayor es prácticamente subvertical y no cambia con respecto a la superficie de deslizamiento, que tiende a ser plana. Entonces, básicamente solo opera la resistencia para delta igual a 0, es decir, este valor de aquí. Y entonces aquí, sin importar la distribución de resistencia que utilicemos, vamos a obtener un valor similar. O sea que para cortes verticales y estratos horizontales, la anisotropía no juega un papel importante. Sin embargo, entre más tendido sea el talud, vemos que la resistencia
con respecto al caso isótropo disminuye considerablemente. Vemos que la disminución ya de ahí se vuelve constante, o sea, al principio disminuye rápidamente y ya después esa disminución permanece constante porque es ya cuando tenemos una superficie de falla en donde la dirección del esfuerzo principal varía gradualmente, ¿no? Entonces, vemos que obtenemos un número de estabilidad considerablemente menor y la razón es esta, porque en toda la distribución de resistencia, la resistencia es menor que para el caso isótropo, que sería una línea horizontal. En el caso del Limo de Alaska, lo mismo, toda la distribución de resistencia es menor que si nosotros asumiésemos un valor isótropo, pero es un poquito superior que para la arcilla de Boston y es por esta parte de la curva donde la resistencia se incrementa un poquito. Y finalmente para la arcilla de Londres vemos que dependiendo de la orientación, esta puede ser menor que el caso isótropo o puede ser mayor por este incremento significativo de la resistencia. Sin embargo, hay que tener cuidado con este tipo de distribuciones porque va a ser muy difícil que realmente podamos hacer uso de esta resistencia adicional con respecto al caso isótropo para estas orientaciones del talud, porque normalmente estos materiales muy sobreconsolidados también tienden a ser materiales fisurados y entonces en ese caso esas fisuras también habría que tomarlas en cuenta, que aquí no lo estamos haciendo y es mucho más conservador asumir que la resistencia es simplemente isótropa en este caso, pero para arcillas normalmente consolidadas y ligeramente preconsolidadas, vemos que el tomar en cuenta la anisotropía es fundamental en el análisis de estabilidad. Y vamos a tratar de demostrar esto con el análisis de un caso real, de un talud subacuático en la arcilla de la Bahía de San Francisco. Esta es la geometría del caso. Aquí vemos el talud original que se excavó. Aquí está el nivel del mar. Y entonces unas cuantas horas de que se excavó una sección de 150 metros, falló una porción de 75 metros de esta manera. Aquí se ve la superficie de deslizamiento que se formó. Este caso se analizó con bastante detalle por Duncan en el 73 y colaboradores, y determinaron, utilizando una resistencia isótropa, un factor de seguridad de 1.17. Entonces, es un factor bajo, pero no explica la falla. O sea, en teoría, el talud debió de haberse mantenido estable. Pero como ya lo mencionamos, después de la excavación de una sección de 150 metros, falló una porción de 75 metros e inmediatamente después falló una porción adicional de 60 metros. Entonces, la explicación que Duncan y colaboradores le dieron a la falla se la atribuyeron a una reducción de la resistencia debido a deformaciones de creep. Sin embargo, debido a que la falla ocurrió unas cuantas horas después de la excavación, esta explicación podría no ser la causa del deslizamiento, y eso es lo que vamos a analizar. Entonces se hizo un análisis numérico de este caso. Aquí tenemos la geometría inicial del problema de contorno. Como ya lo dijimos, la resistencia al corte no drenado no es constante, sino que depende del confinamiento, por lo tanto, exhibe un incremento con la profundidad. Entonces vemos aquí resultados de distintas pruebas que se hicieron, tanto de laboratorio como de campo con veleta, y la línea punteada representa la distribución la resistencia al corte no drenada con la profundidad que se utilizó en el análisis. Y lo más importante es que se tomó en cuenta la anisotropía en resistencia que se observa en estos materiales, en la arcilla de la Bahía de San Francisco. Entonces, esos son datos de laboratorio y la línea continua representa la distribución de resistencia que se ajustó y se utilizó en los análisis. Primero se hizo un análisis isótropo y estos son el factor de seguridad que se obtuvo, un factor de seguridad de 1.175, que es muy similar al obtenido en los análisis originales de estabilidad de 1.17, y vemos que se obtiene la misma geometría de la superficie de deslizamiento. La línea punteada representa ¿cómo se llama?
la superficie de deslizamiento crítica determinada en esos análisis y vemos que en los análisis numéricos tenemos aquí los contornos de deformaciones totales, vemos que obtenemos una superficie de deslizamiento muy similar. Esto básicamente lo que nos dice es que el análisis numérico asumiendo una resistencia isótropa es análogo a los análisis de estabilidad que en su momento hizo Durkheim y colaboradores. Sin embargo, al incorporar la anisotropía a esa distribución de resistencia que veíamos, obtenemos más o menos el mismo mecanismo de rotura, pero un factor de seguridad de 1.035. Es decir, muy cercano de la unidad y es decir, muy cercano a un estado incipiente de falla. Por lo tanto, la anisotropía, tal como se observó en pruebas de laboratorio en la arcilla de la bahía de San Francisco, proporciona una explicación más razonable de la falla de talud, especialmente por el poco tiempo que hubo desde la excavación al colapso, que sería muy difícil de explicarlo a partir de deformaciones de CRIT. También este otro criterio, en función de la dependencia de los parámetros de resistencia, así como más detalles de esta simulación, de este caso de estudio, las pueden consultar en este artículo publicado en Geomechanics and Geoengineering. Y de nuevo, si no tienen acceso al artículo, lo pueden consultar el manuscrito en mi perfil de ResearchGate o ahí me pueden solicitar directamente el artículo. Entonces, esto era lo que le quería comentar. Ya vamos a terminar con algunas conclusiones. Se describió el concepto de anisotropía en las propiedades de materiales geotécnicos, con particular énfasis en la anisotropía en resistencia. Se presentaron dos enfoques novedosos para incorporar este efecto en modelos constitutivos elastoplásticos y, por lo tanto, incorporarlo a nuestras simulaciones numéricas. El primer enfoque se basa en una modificación indirecta de la función de fluencia mediante un escalado no uniforme del tensor de esfuerzos. Este enfoque se puede aplicar a cualquier función de fluencia formulada en el espacio de esfuerzos y su principal ventaja es que puede incorporarse muy fácilmente a cualquier modelo elastoplástico isótropo que ya esté implementado con mínimas modificaciones. Este enfoque se utilizó en la simulación de una excavación subterránea del Laboratorio de Investigación Subterránea Mesuet-Marne en Francia y se demostró la importancia de incluir la anisotropía en resistencia para reproducir el comportamiento observado, particularmente la configuración de la zona de daño en la excavación y también las diferencias en las convergencias verticales y horizontales. El segundo enfoque se basa en incluir una dependencia de los parámetros de resistencia respecto a la orientación relativa entre la carga y la estratificación. La función adoptada para caracterizar la variación de resistencia es capaz de reproducir estas distribuciones de resistencia que se observan en materiales arcillosos, tanto normalmente consolidados como sobreconsolidados. Este enfoque se utilizó para estudiar la importancia de la anisotropía en la estabilidad no drenada de taludes y se demostró la importancia de tomar en cuenta esta característica en materiales anisótropos, particularmente en el caso de suelos arcillosos normalmente consolidados. También se aplicó a la simulación de la falla de un talud subacuático en la arcilla de la bahía de San Francisco y se demostró que la anisotropía observada en esta arcilla proporciona una explicación más razonable de la falla ocurrida. Y pues muchas gracias por su atención. Esto era lo que quería platicarles el día de hoy. Espero que haya sido de su interés y quedo al pendiente si tienen alguna pregunta. Muchas gracias por la increíble ponencia, ingeniero Miguel Mánica. Creo que la primera pregunta que tenemos viene parte del área de geotecnia. Quieren saber, con respecto a este tema de investigación, ¿cuál fue el mayor reto en su carrera profesional respecto a este tema que se está investigando? Bueno, el tema de la anisotropía, me enfrenté con él, no sé si por primera vez, pero de manera más intensa en mi investigación doctoral, por el hecho de que mi investigación doctoral se basó en la reproducción numérica de estos materiales arcillosos rígidos en el contexto del almacenamiento de residuos nucleares, la disposición geológica. Entonces, básicamente fue la reproducción de una de estas excavaciones en el laboratorio de investigación subterráneo que les mostré. Y entonces, simplemente, además de evidencia experimental en el laboratorio,
pues se tenía la evidencia en el campo que ahí los geólogos habían determinado un estado de esfuerzos anisótropo, donde en las excavaciones que eran normales al esfuerzo principal mayor, en el plano normal a la dirección de la excavación se tiene un estado de esfuerzos que es isótropo, o sea, las dos son iguales, y si uno usa un modelo constitutivo isótropo, como les mostré, pues se obtiene una zona de daño que es simétrica, que es circular. Y entonces eso no es lo que se observa en el campo, y entonces la única manera de explicar esa diferencia pues era tomando en cuenta la anisotropía en resistencia, ¿no? Entonces sí fue un problema difícil de resolver, pero al final pues sí fue posible explicar el comportamiento observado en términos de eso, de que el material es anisótropo. Entiendo, ingeniero, entiendo. Hay una pregunta en el chat de parte de la ingeniera Priscila Milagritos que nos pregunta: buenas tardes, ingeniero. ¿La modelación en 3D permitiría apreciar mejor los esfuerzos aplicados en el material? Y si es así, ¿cuáles serían las principales ventajas y desventajas de usar la modelación numérica en 3D respecto al 2D en la identificación del estado de esfuerzos? Esa pregunta la podemos encontrar en el chat, ingeniero. Dice... Correcto, muchas gracias. Por ejemplo, en el caso particular del túnel que mostré, creo que hice la aclaración de que las excavaciones, o sea, la modelación de excavaciones subterráneas, intrínsecamente es un problema 3D. O sea, realmente no se puede modelar como un problema 2D de manera rigurosa. ¿Por qué? Porque podemos representar al material y a la excavación en 2D, pero recuerda que el frente de la excavación se aproxima en la dirección perpendicular al plano de análisis. Entonces, el problema de excavaciones es intrínsecamente un problema 3D, y entonces mencioné que lo aproximamos como un problema 2D y modelamos esa aproximación del frente de la excavación con una curva de desconfinamiento, ¿no? Es como cómo hacemos que el material se relaje en función de la distancia del frente de la excavación a la sección de análisis, ¿no? Pero es una aproximación, no es la realidad. Definitivamente, lo ideal y lo mejor siempre sería, y en especial en caso de excavaciones, es hacer un análisis 3D. Y pregunta cuál es la desventaja de usar un análisis 3D con respecto a uno 2D. La desventaja es muy evidente. Un análisis 3D es computacionalmente mucho más costoso que un análisis 2D, y a veces no tenemos los recursos computacionales y el tiempo para hacer un análisis 2D. Entonces, esa es la principal desventaja de un análisis 3D. Ojalá pudiéramos hacer un análisis 3D en todos los problemas, porque realmente tendemos en geotecnia a aproximar muchos problemas como en 2D en una condición de deformación plana, pero recordemos que la condición de deformación plana básicamente nos dice estamos asumiendo que la dirección del problema es infinita en la dirección perpendicular al plano de análisis. Y entonces hay problemas que se pueden aproximar así: taludes carreteros, taludes para vías férreas, pero no todos, y la mayoría de los problemas en la práctica son tridimensionales, y ahí la ventaja es que el análisis 2D normalmente nos representa una condición más desfavorable que el 3D. O sea, el 2D es hasta cierto punto conservador en la mayoría de los casos, no en todos. Entonces, el efecto 3D normalmente juega a nuestro favor, entonces por eso siempre es razonable hacer un análisis 2D para muchos problemas geotécnicos, porque serán análisis conservadores, ¿no? Pero no sé si más... Bueno, la pregunta también veo que habla respecto a la identificación del estado de esfuerzos, y en efecto, o sea, el estado de esfuerzos resultante de nuestro problema, por supuesto, será más fielmente representado con un análisis 3D, pero ojo, y esto es súper importante, el estado de esfuerzos inicial de nuestra simulación, ese lo decidimos nosotros y lo imponemos nosotros. Entonces, ahí entra el cómo lo vamos a definir. Hay diferentes procedimientos, está en función del coeficiente de empujes en reposo, está asumir equilibrio en la simulación y que el modelo constitutivo represente ese comportamiento y cómo se va a generar el esfuerzo horizontal.
Entonces, ahí sí entra nuestro, digamos, nuestro conocimiento del material y nuestras habilidades de simulación para el inicial. Ya el que se genere por la excavación o por el corte, por la carga que estemos aplicando, pues ya eso sí depende de la simulación, ¿no? Pero el estado inicial de esfuerzos lo definimos nosotros, ojo con eso. Perfecto, ingeniero. Vamos con la última pregunta ya, porque si no le vamos a quitar tiempo al siguiente ponente. A ver, ingeniero, la última pregunta es más que nada una recomendación, ¿no? A los espectadores que prácticamente son estudiantes del séptimo ciclo para adelante de la carrera de Ingeniería Civil. ¿Qué le recomendaría a los estudiantes de ingeniería que desean especializarse en el modelamiento numérico? Vale, ahora que están en la licenciatura, no desprecien sus clases, por ejemplo, de medio continuo, de métodos numéricos, matemáticas, sus clases ya hacia el final de la carrera, ya en mecánica de suelos, comportamiento de suelos. Al final, el hacer un análisis numérico es la combinación de todas esas cosas, ¿no? Entonces hay que ponerle cuidado a todas esas materias. También hay que saber un poco de programación. Es importante. Me parece un poco irónico, esto lo digo muy frecuentemente. Cada vez vivimos en un mundo más digital y los jóvenes cada vez les interesa menos la programación, que se me hace un poco irónico. Entonces, como que nos estamos haciendo muy usuarios y con pocas capacidades de desarrollo. Y el otro es que le echen muchas ganas al inglés, porque todo lo relevante y actual que se publica en esta disciplina se publica en inglés, ¿no? Entonces, esa es una herramienta fundamental a la que le tienen que poner muchísimo interés si se quieren especializar en geotecnia, en estructuras. Cualquier área de la ingeniería civil, todo lo novedoso y lo actual se publica en inglés. Entonces, ahí sí que hay que ponerle cuidado al inglés. Perfecto, ingeniero. Bueno, quiero agradecerle. Muchas gracias, ingeniero, por esta increíble ponencia y por responder todas las preguntas planteadas. Creo que todos los integrantes de nuestro capítulo estudiantil y también de los demás capítulos, porque esto junta 7 capítulos, se encuentran agradecidos con su persona por aceptar compartir su valiosa experiencia y enseñanza con nosotros. O sea, agradecerle por el tiempo más que nada que nos ha brindado. Estamos agradecidos con usted. También agradecer a los participantes que están acá con nosotros. Sé que los temas pueden ser un poco complicados, ¿no? Nadie nace sabiendo, todo lo aprendemos poco a poco. Y si es posible, yo recomendaría volver a verse esta grabación para que puedan enfocarse un poco más en este tipo de temas. Son un poco complejos, como la mayoría. Si desea, puede dar unas palabras de despedida al público asistente para dar por finalizada la conferencia, ingeniero. Bueno, simplemente reiterar el agradecimiento por la invitación. Para mí es un placer y lo considero una obligación el compartir los conocimientos a las nuevas generaciones. Quizás a lo mejor en algún momento de la charla se sintió un poco pesada, pero pues así es como uno se va, digamos, familiarizando con temas nuevos y con diferentes conceptos, escuchándolos frecuentemente, leyéndolos. Entonces, por ahí, durante la presentación les apunté a varios recursos, un par de videos, algunos artículos, que todo está disponible gratis online, o sea, todo lo pueden consultar. Entonces, pues no desprecien todas esas ventajas que tienen, todos esos recursos que tienen a su alcance y gratis, que yo los tuve, pero no al nivel que ustedes, y generaciones atrás mías ni siquiera existían todos estos recursos. Entonces, no los desaprovechen, ¿no? Listo, ingeniero, gracias por sus palabras. Nuevamente le agradezco por estar aquí con nosotros y esperemos contar con usted para próximas o próximos eventos que tendremos con los capítulos de geoestructuras. Y bueno, tal vez haya algún otro capítulo que quiera contar con usted, ingeniero. Eh, gracias por todo. No, al contrario, les agradezco mucho la invitación y que pasen muy buena tarde todos.